A pocas horas de que se confine también Burgos capital surge una nueva medida restrictiva, el toque de queda. Cada vez lo piden más comunidades, entre ellas Castilla y León. Comenzamos. Lo que quiero es que tenemos las medidas. Y una posibilidad es una medida que están tomando otros socios europeos, que es el toque de queda. Y si se sustancia, yo creo que lo importante es que sea un debate que se produzca a nivel multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Buenas noches. Por primera vez el Gobierno de la Nación se plantea esta medida que también ha propuesto Castilla y León, para la que sería necesario decretar de nuevo el estado de alarma. Sí, se abre un nuevo escenario posible para frenar esa oleada de contagios, aunque el Partido Popular cree que no es necesario instaurar el estado de alarma. Desde el Gobierno aseguran que es la única herramienta jurídica válida para instaurar ese toque de queda. Todo esto se llevará mañana al Consejo Interterritorial para que el resto de comunidades autónomas hagan sus aportaciones. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en ingresos hospitalarios en planta y UCI por COVID-19. Provincias como Valladolid, Ávila o Palencia están más próximas al colapso. 238 casos tiene oficialmente detectados la Universidad de Salamanca y aunque es una cifra sensiblemente menor que la de otras universidades del entorno, la institución quiere contribuir a frenar la curva. Aunque insiste en que los contagios no se han producido dentro de sus instalaciones, ha decidido confinar temporalmente estos dos colegios mayores con el fin de poner coto a la pandemia. Pleno en las Cortes de Castilla y León, sesión de control al Gobierno y hasta allí ha llegado el eco de la sentencia de la trama Gürtel. Nos vamos en directo hasta allí. El presidente ha eludido valorar cómo afecta a la imagen de la comunidad la condena de Jesús Merino. Rubén Hernández. Sí, porque el presidente de la Junta apenas se ha querido hablar del tema, apenas se ha querido hablar de la corrupción, únicamente ha dicho que él, como cualquier ciudadano, se siente indignado cuando surge algún caso de este tipo. Esas palabras no le han gustado nada al líder regional del PSOE, que ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco de no inmutarse ante algo tan grave. Y cuando lleguen las condenas a altos cargos del Partido Popular por otras tramas de corrupción, como la Perla Negra o la trama eólica, dirán también que son cosas del pasado. Usted seguirá sin inmutarse. Rechazamos la corrupción de todas las personas en todos los territorios y de todos los partidos, incluido el suyo, señor Tudanca. Cada vez son menos los festejos populares que utilizan animales en sus celebraciones, pero todavía quedan algunos en Castilla y León. Los ecologistas han denunciado al toro Jubilo de Medinaceli y a los enmaromados de Benavente y Astudillo. También quieren que se prohíban las luminarias de San Bartolomé de Pinares, en Soria. La borrasca Bárbara nos está dejando una situación complicada en algunas zonas de la comunidad. Las acumulaciones de lluvia han superado los 50 litros por metro cuadrado y las rachas de viento han sido de más de 100 kilómetros por hora. Mañana seguiremos con ambiente inestable, con precipitaciones y con mucho viento, pero por la tarde irán perdiendo intensidad. Les pedimos precaución porque durante las próximas horas seguirán activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Los datos de contagiados y fallecidos diarios no nos dan ni un solo día de respiro en España. Independientemente de las medidas que se tomen, las cifras no paran de crecer. Hoy cerca de 14.000 casos positivos y 218 personas que han perdido la vida. Cataluña registra el peor dato de la segunda ola, con 51 muertos, y Navarra está por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Empiezan a surgir medidas restrictivas más duras y ya se habla del toque de queda. Daniel de la Fuente. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. De esta forma se quiere evitar botellones y fiestas en viviendas. Esta es una medida que ya ha dejado deslizar esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y que tiene el visto bueno desde el Gobierno de España, siempre y cuando primero se instaure ese estado de alarma. Pedro Sánchez ha dicho que Madrid se tiene que posicionar, tiene que decir si realmente es una medida que quiere tomar, y todo esto se llevará mañana al Consejo Interterritorial, porque asegura todas las comunidades autónomas cuentan con el respaldo del Ejecutivo Central para tomar esa medida y ver si finalmente se instaura en todo el territorio nacional.
A punto de cumplirse 21 días de restricciones y estados de alarma, Madrid se enfrenta a un posible toque de queda. Nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. Es verdad que para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, que tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Desde el Gobierno verían con buenos ojos esta medida que ya se ha implantado en otros países, pero para poder aplicarlo sería necesario decretar un nuevo estado de alarma. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares. Sánchez, por su parte, asegura que todas las comunidades contarán con el apoyo del Ejecutivo Central, pero dice que antes de tomar alguna decisión, Madrid tendrá que aclarar su posición. Hay que ver si efectivamente esa propuesta por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se sustancia. De hecho, el ministro Illa ya ha pedido el apoyo del Partido Popular para sacar adelante esta propuesta. Sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos, y en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo a esto en el Congreso de los Diputados. La medida se debatirá mañana con el resto de comunidades autónomas e incluso se podría aplicar en todo el territorio nacional. Pues bien, en Castilla y León la consejera de Sanidad se ha pronunciado sobre este asunto. Verónica Casado no solo está a favor del toque de queda, sino que ella misma ya lo ha propuesto en una interterritorial de sanidad. Rubén Hernández. La consejera de Sanidad apoya esa medida, apoya el toque de queda porque dice su impacto puede ser muy positivo para frenar la pandemia. Eso sí, avisa, si se pone en marcha tiene que ser una medida consensuada, igual para todos los territorios porque dice no puede haber diferencias entre comunidades autónomas. Esta es la opinión del Gobierno de la Junta, pero ¿qué dice la oposición? Pues, por ejemplo, PSOE y Podemos también apoyarían una decisión así, aunque solo si su efectividad está avalada por los expertos. Me parece que son medidas que no tenemos que tardar en analizar porque si no esto se nos va a ir de las manos. Vamos a respaldar cualquier medida que, a ser posible, primero venga con el consenso de todas las administraciones, comunidades autónomas y Gobierno de España, y en segundo lugar con el aval de los expertos. Lo primero es la salud. Hay que anteponer la salud y la vida a la economía. Es cierto que hay que intentar conjugar ambos elementos, pero desde luego la prioridad es la vida de la gente, la prioridad es salvar vidas. Yo cuando voy a un aviso casi siempre tengo que poner la mascarilla al paciente y ventilar la habitación. Y se culpabiliza luego a la hostelería. Les ponemos toque de queda, pues pongamos toque de queda a toda la población y así evitamos muchos contactos, como ya se está haciendo en otros diversos lugares de Europa. Todavía es una propuesta, pero es importante conocer qué implicaría un toque de queda en España. Para empezar, el toque de queda impide permanecer o circular en la calle sin una justificación que otorgue el Gobierno central. ¿Cómo podría aplicarlo? Solo podrá hacerlo si declara previamente el estado de alarma durante 15 días. Después, como ya saben, necesitaría el apoyo del Congreso. La última vez que el toque de queda se declaró en España fue el 23 de febrero de 1981 con el golpe de Estado fallido. Ese mecanismo ya está implantándose en algunos países europeos, como Francia y Bélgica. En el caso del País Galo, el toque de queda se aplica entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Esta restricción está impuesta en 8 ciudades, entre ellas la capital, París, y grandes urbes como Lille o Marsella. Francia lleva con toque de queda desde el sábado pasado y en Bélgica nadie puede estar en la calle entre la medianoche y las 5 de la mañana. El toque de queda entró en vigor ayer lunes para todo el país. Allí esta medida se extiende también al cierre de bares y restaurantes. ¿Y qué decir de los datos de Castilla y León? Pues que se mantienen en cifras muy altas. Otra vez, cerca de los 1000 casos de COVID en las últimas 24 horas. 985 en lo que a fallecidos se refiere. La cifra vuelve a ser de 19 en hospitales y 1 en residencias, 20 en total. Los datos no mejoran y 5 municipios continuarán con restricciones. León y Palencia, con una incidencia superior a 700 casos por cada 100.000 habitantes, permanecerán otros 14 días confinados. También San Andrés del Rabanedo por encima de los 500. Medina del Campo lo hará, pero de momento solo 7 días. No todos se han tomado igual de bien esta decisión. El alcalde de León habla de deslealtad por parte de la Junta. Yo creo que es una terrible deslealtad por parte de la Junta de Castilla y León el no haberse comunicado al alcalde esta situación. Yo creo que esto demuestra el ninguneo y la falta de respeto desde la Junta de Castilla y León a la ciudad de León y a todos los leoneses.
La consejera de Sanidad ha pedido perdón esta tarde y ha dicho que a partir de ahora será ella la que informe personalmente a todos los alcaldes. Nos vamos ahora a una de las localidades que ha comenzado hoy el confinamiento perimetral. Aranda de Duero, en Burgos. Tiene los detalles Luis Ángel Rozas. Los arandinos se resignan a pasar las 2 próximas semanas de nuevo confinados. No pueden salir de su término municipal salvo por causas justificadas. Sin embargo, no ocultan su malestar. Por este nuevo cierre se repite de nuevo la situación del pasado mes de agosto, especialmente en el sector comercial, que vive en cierta medida también de los desplazamientos de los pueblos de la comarca, y existe esa duda sobre si está permitido o no realizar esas compras de primera necesidad a los vecinos de otras localidades del entorno. Nos gustaría estar más libres, eso por supuesto. Pues un rollo, pero bueno, que yo creo que no es solo en Aranda, ya es a nivel nacional. Yo mal, porque no soy de aquí, soy de un pueblo, pero he tenido que venir a una cosa urgente. Aranda, como capital de la Ribera, pues está rodeada de muchos pueblos que toda nuestra vida depende de este centro, entonces no tiene mucho sentido. Burgos Capital iniciará a las 12 de esta noche el confinamiento perimetral y otra localidad, Ponferrada, espera las noticias de la Junta. El alcalde ha pedido al Gobierno regional medidas contundentes. Considera que todo lo que se ha hecho hasta el momento no ha servido para nada. Porque en las ciudades donde se ha tomado la medida del confinamiento perimetral parece que no ha sido efectiva. Parece que en León, en Palencia, en Pedrajas de San Esteban no lo ha sido. Entonces a lo mejor hay que hacer un replanteamiento. ¿Es necesario ir a medidas más restrictivas? Si la situación sanitaria nos obliga a ello, de acuerdo, y la ciudadanía lo debemos de soportar todos, pero que sean efectivas. En Salamanca, los más de 400 alumnos de 2 colegios mayores cumplen sus primeras 24 horas de cuarentena. Tras el cribado realizado por la universidad, se ha confirmado que más de la mitad de los estudiantes son positivos por coronavirus. La primera jornada de confinamiento de los 2 colegios mayores, este del Oviedo y el de Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca, confinados tras el cribado masivo de sus colegiales y la constatación de más de 230 positivos, ha transcurrido con normalidad. Los estudiantes han pasado al sistema de docencia online, preparado por la institución académica, y ahora están pendientes de que finalicen todos los rastreos por parte de la Consejería de Sanidad para saber cuándo se puede poner fin a una situación que de momento sobrellevan con tranquilidad. En el ámbito académico no he tenido ningún problema, ya que mis profesores han facilitado bastante mi acceso a las clases de manera telemática. Por ahora sigo esperando a que un profesional sanitario se ponga en contacto conmigo y me informe sobre la duración de la cuarentena. Nos vemos confinados y no es una situación cómoda. Aunque los profesores hagan todo lo que esté en su mano por impartir la docencia online y darnos las clases como puedan. Hasta 50.000 denuncias se interpusieron durante el estado de alarma en Castilla y León. Más de la mitad aún no han sido notificadas a los infractores y solo se han cobrado el 10% según los primeros datos. 4 meses después del fin del estado de alarma, todavía hay miles de multas que no han sido notificadas. En Castilla y León se realizaron 50.000 propuestas de sanción y de ellas menos de la mitad han llegado a sus destinatarios, unas 20.000 frente a las otras 30.000 que todavía no se han notificado. Eso sí, solo se han pagado el 10% de estas multas, 5.300. Y si hablamos de la recaudación, no hay datos oficiales, pero si tenemos en cuenta que la multa mínima era de 600 euros, 300 en el caso de que se pagara de forma rápida, estaríamos hablando de una recaudación en Castilla y León de 1,6 millones de euros. Y una cifra más, el 3,7% de las multas han sido recurridas. Eso sí, para los infractores que piensen que si no les ha llegado la multa ya no tendrán que pagarla, la Administración tiene el plazo de 1 año para poder notificarla. Castilla y León es ya la segunda comunidad con mayores ingresos en planta, UCIs y defunciones en los últimos días, solo por detrás de Navarra. Las unidades de cuidados intensivos superan el 70% y en planta la ocupación es del 77%. El impacto de esta segunda ola hace que los hospitales estén ya al mismo nivel de ingresos que a finales del mes de abril.
La ocupación hospitalaria empieza a sobrepasar la barrera de preocupante en muchos centros de Castilla y León. En Valladolid, el Río Ortega está al 88%, es el que peores datos registra de toda la comunidad, y el Clínico al 75%. La Consejería de Sanidad ya ha habilitado 50 camas por si fuera necesario su uso en el antiguo Río Ortega de la ciudad. La Consejería de Sanidad ha habilitado 50 camas en este edificio, el viejo Hospital Río Ortega de Valladolid, que podrían entrar en servicio a partir de la próxima semana si fuera necesario. La Consejería ha previsto esta ampliación siempre y cuando el sistema de UCIs de toda la comunidad se rebase. De momento no se ha llegado al lleno en los hospitales de la región y por lo tanto no es urgente que esta ampliación en Valladolid pueda entrar en servicio. En una primera fase estarán disponibles 50 camas que se pueden llegar a ampliar hasta las 200. Y aquí podrían llegar a ingresar pacientes de toda la comunidad en función de las necesidades que tenga cada provincia. En el caso de Palencia, las UCIs del hospital se encuentran al 76%. Hay 29 camas disponibles y 22 de ellas ya ocupadas. Hemos tenido acceso a las dependencias de este hospital, donde se va a producir otra ampliación de la UCI, que permitirá albergar 10 nuevas camas. Así se podrá reagrupar a los pacientes COVID y desahogar a los profesionales sanitarios. Ya se han realizado las pruebas para comprobar que está esterilizada y libre de bacterias, y se espera que esté operativa en 48 horas. La situación es tan límite que se reciben alrededor de 10 pacientes al día enfermos de coronavirus. Hoy sí, hoy es el peor momento de la segunda ola, pero no sabemos si va a ser peor en los próximos días. Esto, la pinta no es buena. Hoy es el día que más pacientes hay ingresados en planta por COVID-19. Está habiendo en los últimos días alrededor de 10 ingresos diarios de pacientes con patología por el coronavirus. Nos vamos hasta Ávila, donde la ampliación de la UCI entrará en funcionamiento el 3 de noviembre. Ahora mismo la ocupación es del 75%. Sanitarios de ese hospital habían denunciado la situación de la unidad actual con poco personal y sin formación específica. La dirección del centro les ha respondido que la ampliación conllevará el aumento de plantilla. La UCI del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles funciona extendida desde hace días, con 12 camas, 4 más de las habituales. Sin embargo, parece ser que no se ha reforzado la plantilla, al menos es lo que dice el equipo de enfermeras y auxiliares de esta unidad, que denuncia trabajar a límites. Por cierto, este equipo ha tenido una reunión esta mañana con los responsables del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles sobre este asunto. Una reunión en la que se ha decidido también que será el día 3 de noviembre cuando entren en funcionamiento las nuevas camas UCI resultantes de las obras que ha venido desarrollando la Junta de Castilla y León. Supondrán también un incremento en la plantilla de 9 enfermeras y 7 auxiliares que se vienen a sumar a las 19 y 13 actuales. La pandemia ha supuesto un fuerte coste a las arcas de la comunidad, un total de 250 millones de euros en gastos. Las partidas más grandes han ido para contratación de personal, 81 millones de euros, y para productos sanitarios y EPIs, más de 97 millones, como decimos, en esos productos y también en los equipos de protección. Se lo decimos casi todos los días, los principales contagios ahora mismo se producen en el ámbito familiar. Hoy una rastreadora de la comunidad nos ha insistido en ese mensaje y en que nuestro hogar puede ser el mayor foco de virus si nos relajamos con amigos o familiares. ¿Por qué nos solemos relajar en estos momentos? Porque al final las personas nos encontramos bien, ¿no? Nosotros, si tenemos fiebre, no nos apetece ir a trabajar o ir a reunirnos con nuestros amigos. Pero este virus, el problema que tiene es que se transmite incluso cuando estamos asintomáticos o cuando todavía no hemos desarrollado los síntomas. Entonces tenemos que pensar que todos podemos en todo momento ser contagiosos y tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar de los demás. La vacuna parece la única solución eficaz para controlar la pandemia y hoy el Consejo de Ministros ha anunciado que el Gobierno adquirirá 31 millones de vacunas. Las primeras dosis podrían llegar en diciembre, pero no sería hasta junio cuando se disponga de todas ellas. Y en Reino Unido han autorizado un ensayo que infectará con coronavirus a personas sanas. El objetivo es comprobar la eficacia de las vacunas contra el patógeno. La primera fase del experimento se llevará a cabo con un máximo de 50 jóvenes de entre 18 y 30 años. El país anglosajón destinará al proyecto más de 37 millones de euros.
La posible subida del IVA al 21% de las bebidas azucaradas y la campaña que ha puesto en marcha el Gobierno puede tener consecuencias nefastas para el sector agroalimentario. Desde allí alegan que el incremento de impuestos no cambia los hábitos de consumo y que el impacto provocaría pérdidas millonarias y una reducción de puestos de trabajo. La subida de impuestos a las bebidas azucaradas tendría graves efectos económicos y sociales, según un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers. La propuesta de impuesto injusto y discriminatorio, y es una medida que se toma en el peor momento posible, precisamente cuando hay que proponer otros que incentiven el consumo, que reactiven la economía y que impulsen la reaceleración económica, no que no penalicen. Una medida que se ha demostrado ineficaz para luchar contra la obesidad, según el informe, y que ha llevado a países como Dinamarca o Eslovenia a retirarlo por su impacto en el empleo y en la actividad económica. Las consecuencias que se han expuesto sobre bajada de la facturación, la pérdida de valor añadido bruto, la destrucción de empleo. Una medida que afecta a todos los sectores de la cadena agroalimentaria y que puede perjudicar de manera especial a Castilla y León. Esta medida para el sector agrario es muy importante por la repercusión tan negativa que va a tener. Solamente en la Comunidad de Castilla y León afecta a 5.000 empleos, entre lo que son las explotaciones, lo que es todo el sector industrial, transporte. En su lucha contra la obesidad, el Gobierno, además de la fiscalidad, trabaja en el etiquetado de los productos, la regulación de la publicidad y en campañas de concienciación. Contra la subida del IVA también se han manifestado los empresarios de peluquerías. Reclaman una bajada del 21 al 10%. El origen de este incremento de impuestos está en el año 2012. Se hizo para hacer frente a otra crisis económica. Ahora temen que los daños colaterales del COVID-19 se lleven por delante sus negocios. Por eso piden ayuda a la Administración. En los últimos 8 meses, desde que empezó el confinamiento, ya hay 9.000 salones a nivel nacional que han cerrado, o sea, directamente, casi un 20% del sector. Y se calcula por las encuestas, hemos hecho más de 3.500 encuestas a nivel nacional y se calcula que entre un 45 y un 47% de salones en los próximos 6 meses cierren. Transi lleva toda la vida al frente de este negocio, una peluquería familiar en el centro de Zamora. No recuerda un año tan duro en el trabajo como este. Y a mayores tenemos que sumarle que no tenemos eventos. Se han suspendido bodas, no hay reuniones, las navidades se presentan difíciles, sin cenas de empresa, en fin. El sector lo tenemos un poco difícil. 1 de cada 3 trabajadores de una peluquería está en estos momentos en un ERTE. Por eso reclaman mejoras en sus condiciones laborales al Gobierno, básicamente que se les aplique el IVA reducido. Estábamos pagando el 8% de IVA y se nos subió al 21%, 13 puntos de golpe, y eso ha supuesto el cierre de más de 8.000 centros de trabajo. Y bueno, básicamente reivindicamos que se nos aplique el IVA reducido. Por eso hoy Transi, como la práctica totalidad de las peluquerías de la provincia de Zamora, han echado el cierre de forma simbólica. Esperan que no sea la antesala de un futuro incierto. El Plan Renove para el coche eléctrico tiene candidatos en la comunidad. Solo en Castilla y León hay algo más de 5.800 operaciones pendientes. Hoy se ha abierto la aplicación informática con la que los futuros compradores pueden reclamar la ayuda del Gobierno para adquirir vehículos eficientes. El plazo finaliza el 31 de diciembre. El Ejecutivo baraja que las ventas bajo el paraguas de esta iniciativa superen las 210.000 en todo el país. De forma solemne y con revista de tropas incluida, el presidente del Gobierno ha sido recibido así hoy por el primer ministro italiano. En Roma, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez han acordado relanzar las relaciones entre España e Italia, entre otras cosas, para ganar peso en las decisiones de la Unión Europea. En Italia, el presidente del Gobierno se ha referido a la moción de censura de Vox contra su Ejecutivo, que empieza a debatirse mañana. Sánchez ha pedido que el debate sea constructivo, mientras en el Congreso Vox ha cargado contra el Partido Popular por no decir aún públicamente si votará no o elegirá la abstención. Espero, deseo, es lo que pido, que tengamos un debate intenso, porque intenso es, lógicamente, el momento político, pero desde el respeto, desde la racionalidad. Millones de españoles, fíjese, muchos más de los que nos votan a nosotros,
que hoy desean un cambio de gobierno, y habrá otros que no. Lo que hay es cada vez menos españoles que entiendan lo que están haciendo ciertos partidos. No tiene ningún viso de poder salir adelante por quien la promueve y los votos que tiene. Por lo tanto, para nosotros, como muy bien dijo ayer el presidente, ni nos preocupa, ni nos ocupa y no es nuestra prioridad. Y polémica hoy en la mesa del Congreso tras el voto de PSOE y Podemos a favor de subir los sueldos de los diputados. Tras la lluvia de críticas, desde PP y Vox finalmente rectificaron y cambiaron su voto. Noticia de última hora, José Luis Trapero, el que fuera mayor de los Mossos, ha sido absuelto de todos los cargos. La Audiencia Nacional ha considerado que no ha cometido delitos ni de sedición ni de desobediencia. Seguimos con más cosas. Al Pleno de las Cortes, en Castilla y León, ha llegado la sentencia ya en firme sobre la primera época de la trama Gürtel que afecta a Jesús Merino, el que fuera vicepresidente de la Junta, Rubén Hernández. El presidente eludía entrar en valoración alguna y hacía un anuncio en materia de presupuestos. Sí, porque Alfonso Fernández Mañueco ha desvelado que el máximo que podrá gastar nuestra comunidad en los próximos presupuestos será 11.000 millones de euros. Es el conocido como techo de gasto, y también ha anticipado que el endeudamiento de Castilla y León será el 1,1% del Producto Interior Bruto. Ambas cosas serán aprobadas en el próximo Consejo de Gobierno. En cuanto a corrupción, el presidente de la Junta apenas se ha querido hablar del tema, únicamente ha dicho que él, como cualquier ciudadano, se siente indignado ante estos casos. Siempre pensé que era imposible que con todas las responsabilidades que tuvo usted no se enterara de nada de lo que pasó en el Partido Popular en materia de corrupción. Pero es cierto, viéndole hoy ejercer de presidente, empiezo a creer que sí era posible, porque usted hoy ni siquiera se entera de lo que pasa en su propio gobierno. Hoy no tenemos presidente y Castilla y León no se lo puede permitir. Rechazamos la corrupción de todas las personas en todos los territorios y de todos los partidos, incluido el suyo. Déjese en paz de la política de bastonazos. Vamos a llegar a un acuerdo con usted, señor Tudanca, para hablar de presupuestos. Es la danza del escarrete en Poza de la Sal, Burgos. Ha sido una de las últimas tradiciones populares con animales que han recibido el veto de la Junta. El consistorio fue expedientado tras la denuncia de una ONG ecologista. Durante el festejo se utilizaban animales vivos, como gallos y conejos, a los que se ataba a una percha mientras duraba el baile. La presión de los grupos animalistas y el cambio social han frenado este tipo de celebraciones. En Castilla y León hay muchas que se han prohibido, como el festejo de la cabra del campanario de Manganeses, y otras que se han modificado, como el toro de la Vega de Tordesillas. Expertos en cultura popular nos han contado el porqué de estas alteraciones. Vivimos un momento de transformación de muchas tradiciones, pero los etnógrafos son contundentes. No estamos en ningún momento especial respecto a esto de la historia. Porque se trata de que lo que se entrega mejore. Aunque España tenía una evolución pendiente desde hace siglos. En Europa, después de la Ilustración, comienza la sociedad a pulir esos problemas de las relaciones con los animales, ¿no? En las últimas décadas hemos asistido a la adaptación de fiestas en las que participan animales. En Manganeses, desde el año 2000, ya no se tira una cabra desde el campanario, o en Tordesillas, desde 2015, el toro de la Vega no puede morir lanceado en el campo. Que no lo arreglemos todo prohibiendo o tal, sino que sean acuerdos. Otras tradiciones, como la carrera de gallos de Guarrate o los cerdos engrasados, han desaparecido. Y no le veo tampoco demasiado problema. Y muchas siguen en el punto de mira de la presión animalista. Es el caso del toro júbilo de Medinaceli o los enmaromados de Benavente y Astudillo. Pero también hay presión sobre ritos en los que es más cuestionable el presunto maltrato animal, como las luminarias de San Bartolomé de Pinares, o donde no participan animales como el salto del colacho en Castrillo de Murcia. Piden su cancelación por poner en peligro a los bebés. No se sabe, a lo largo de 400 años que se hace esa costumbre, que haya habido nunca ningún niño herido. Preocupa más la pérdida de las tradiciones como efecto de la despoblación. Las restricciones en Medina del Campo, en Valladolid, han vuelto a afectar a las celebraciones taurinas. La Junta ha tenido que aplazar las novilladas del próximo fin de semana. Las restricciones obligan a limitar el aforo de la plaza a 50 personas. Castilla y León Televisión iba a emitir estas corridas, que ahora se han pospuesto hasta el 7 y 8 de noviembre.
Polémica en Zamora por esta camiseta de un grupo de rock. Una banda británica ha elegido a la Virgen de la Soledad para ilustrar uno de sus productos estrella de merchandising. La prenda se vende por internet y a los miembros de la cofradía que porta el paso no les ha hecho ninguna gracia. Nadie les ha consultado y han anunciado medidas legales. Le han pedido al grupo que retire ya la imagen. Si no lo hacen, están dispuestos a utilizar todos los cauces legales. En Zamora, la Soledad es una de las imágenes más veneradas. La crisis del COVID ha golpeado con fuerza las proyecciones de barrio. Hace unos días les hablábamos del cierre de los cines Ortega, en Palencia. Hoy es otro cine, el Novedades de Miranda de Ebro, el que ha anunciado que tras 25 años en la ciudad no volverá a abrir sus salas. El negocio familiar, considerado lugar emblemático del municipio burgalés, ha difundido en redes sociales este emotivo vídeo para dar las gracias a todos sus espectadores. Con estas imágenes nos despedimos. Pueden seguir informados en la web ciltv.es. Hasta mañana.